¿Cuántos años llevas en esto? Bueno, pues hace ya 15 años decidimos montar aquí en León la empresa, y en Asturias Ramón la montó antes, 2007. Somos empresas jóvenes, relativamente hablando. No tenemos 50 15 años. no me parece joven, ¿eh? De 18, 19 llegamos con los viajes también. Entonces, al final, pues oye, somos jóvenes. La mayoría de edad acabamos de cumplir. Venga, vale. Pero bueno, por ejemplo, con Language Kingdom, el año pasado se cumplió el alumno 100.000 en el extranjero. Y eso, bueno, pues... ¿1.000 alumnos habéis llevado al extranjero? Muy buenas, Víctor. Encantado de tenerte aquí. Para mí es un verdadero placer. Y bueno, voy a presentarte a la audiencia que no te conozca. Él es Víctor, él es el CEO de Idiomas León y estoy súper contento de que estés con nosotros para contar tus vivencias, tus experiencias, que la gente va a flipar contigo. Bienvenido al podcast de Englody, Víctor. Muchas gracias, David. Muy buenos días y un placer también estar aquí, de verdad. No, el placer es mutuo. Tenía muchísimas ganas, Víctor, de hacer este podcast contigo porque, oye, tienes la experiencia completa, creo, que a día de hoy se puede experimentar en el negocio de los idiomas, que es, por una parte, la enseñanza, vamos a llamarle tradicional, en una academia de inglés, mejor o peor, con métodos más tecnológicos, más, bueno, como toda la vida en una academia de inglés, pero aparte toda la experiencia del aprendizaje de los chiquitos en el extranjero, ¿no? Y eso es un poco el motivo de invitarte a ti, porque creo, si no estoy mal entendido, que tienes una pedazo de empresa de enviar a niños y niñas al extranjero. Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy Víctor, tengo un centro de estudios en León, una academia más o menos tradicional, como bien dices. Al final es un sector en el que sí que yo creo que se ha evolucionado mucho en los últimos años en general, pero bueno, que todos intentamos innovar un poquitito. Y luego, pues con el ECA Idiomas colaboramos, pues ahora mismo posiblemente seamos la empresa que más estudiantes lleva al extranjero de toda España. O sea que, bueno, muy contentos por los números de este 2023 y con ganas de que en 2024 pues nos mantengamos ahí, que ya es un reto de por sí mantenerse. Total. O sea, son dos empresas, ¿no? Tienes dos empresas y eres el CEO de las dos y tú estás centrado sobre todo en la parte de enviar, ¿no? No exactamente, yo soy el CEO de una de ellas, en la otra hay otros, pero vamos, colaboramos todos juntos y, por ejemplo, pues de esta zona de aquí de León y concretamente nuestra comunidad, pues al final yo acabo siendo el referente de la mayoría de las familias, aunque a día de hoy yo conozco chavales que han viajado con nosotros de toda la geografía española, porque al final pues todos tenían un primo en Cádiz o en Alicante o en Barcelona o en Madrid, y al final, bueno, pues cada vez son más y más estudiantes los que se unen a nosotros a viajar y más centros. Total. ¿Cuál es vuestro producto estrella? ¿El típico curso en extranjero de 2 semanitas? ¿Años académicos completo? ¿Intercambios? Cuéntanos, ¿cuáles son los productos que tenéis? Bueno, yo creo que todos pensamos que todos los productos son estrellas y todos merecen la misma capacidad de atención, porque al final hay un estudiante con su familia detrás que, bueno, pues está buscando unas expectativas correspondientes a lo que esa persona abona, ya sean 3 días en un campamento en España de inmersiones lingüísticas, ya sea una semana o 2 de ludotecas, como por ejemplo hemos tenido aquí en León ahora en Navidades o en épocas de Semana Santa y verano, o ya sea luego pues empezar con inmersiones un poquito más largas, ¿no? En verano generalmente mínimo son 2 semanas, llegamos a tener inclusive hasta las 10, 12 semanas en verano, aunque la gran mayoría es cierto que nos moveríamos en una media de unas 3 semanas, y luego tenemos los años escolares, que incluyen los trimestres, los semestres, inclusive los taster scores, que nos permiten ya, chavales a lo mejor con cierta experiencia o que los padres se animan más de esa manera, ¿no? Las familias aquí en destino, en origen, pues desarrollar esas capacidades lingüísticas a lo largo de un periodo más largo, ¿no? El extremo de tiempo realmente quizás sería pues los estudiantes que acaban yendo 2 años, sistemas educativos como el bachillerato en Reino Unido, o que cada vez ocurre más, sobre todo muchos estudiantes que durante un año, en tercero o en cuarto, hacen un año pues a lo mejor en Estados Unidos, en Canadá o en Irlanda, y luego optan por hacer un año pues en Francia o en Alemania para sentar un tercer idioma, pues a ese nivel que no sé si el término es bilingüismo o trilingüismo, como lo queramos llamar, pero bueno, al final son chavales que vienen con un nivel normalmente superior al C1
del idioma que han ido a vivir. Sí que es cierto, yo sí que he notado personalmente en mis academias de inglés que al menos, yo me acuerdo cuando empecé en el 2012, que lo del tema del año académico, yo lo conocía, evidentemente, porque soy del gremio, pero vamos, eso se lo comentabas tú a un padre, a una madre, vamos, y te tachaban de loco. Y ahora, todos los años, mandamos poquita cantidad, pero todos los años ya mandamos gente a realizar un año académico completo. Y me parece una pasada. Y es que cada vez más los padres son conscientes de decir, oye, si me lo puedo permitir, porque ahora contarás un poquito si quieres algo de precios para que la gente lo sepa, no es un producto barato, pero ostras, la experiencia, el idioma que te traes y también el tema del currículum, porque creo que no hay ningún problema, ¿no?, a la hora de la compatibilización de los estudios y todo eso, ¿no? O sea, creo que es increíble y cada vez los padres son más conscientes de ello, ¿no, Víctor? ¿Cómo lo ves esto? Sí, bueno, yo aquí casi esa parte dejaría que ojalá tuviéramos a Jorge, que es el director de año académico y es un crack y lo explicaría todo mejor que nadie, pero la realidad es que en este tipo de producto, en el año académico, hasta cuarto de la ESO, hasta la ESO, generalmente no hay un problema con las convalidaciones por cómo funciona nuestro sistema académico a nivel nacional, con lo cual es bastante fácil realizar esa convalidación y sobre todo en cuarto de la ESO y los bachilleratos, ahí sí que ya, bueno, pues hay un servicio que nosotros incluimos, por supuesto, en el precio para todos los estudiantes y que nos encargamos de esa convalidación siempre y cuando aprueben todo. Eso es importante decirlo, que luego, oye, si suspenden, no. No, claro, es decir, no por ir allí y suspender de tal. Pero bueno, también es cierto que la inmensísima mayoría, y hablamos a lo mejor de un 99,5% de los estudiantes que van, su capacidad académica, por cómo es nuestro sistema educativo aquí, que yo entiendo que todos sabemos de las deficiencias que puede tener, pero comparado con el sistema anglosajón en general, es un sistema que les lleva muy bien preparados. Son chicos y chicas que cada año académicamente allí destacan. Es decir, es fácil que destaquen, evidentemente, si ponen un esfuerzo por su parte. Si encima, además, son estudiantes que aquí rozan la excelencia a partir de un 7,5, un 8, un 8,5, 9, 10, cuando llegan allí, salvo que se les pierda la cabeza, catástrofe. Son chavales que funcionan muy bien. Pero bueno, quizás es cierto que ha crecido muchísimo, no sé si tanto, ya en 2012 había una gran demanda, sobre todo desde los 2000 yo noto el cambio, la gente que en los 90 fuimos a este tipo de programas éramos escasos, muy pocos, de hecho en los 80, 90 todavía había aquella tendencia de hacer COU, ¿no? Claro, el COU, claro, yo también soy del COU. El segundo bachillerato de ahora era como hacer el último curso, era un curso de orientación universitaria y bueno, pues ahora no, ahora está más centrado generalmente, hay gente que por supuesto va a hacer segundo bachiller, pero hay mucha más gente que está centrada en años como en tercero, cuarto sobre todo y primero de bachiller, ¿no? Y la verdad que bueno, en ese sentido sí que hay más demanda, pero también esto quizás es un poco la evolución del mundo, ¿no? Al final, las comunicaciones son más fáciles, hoy en día los chavales que hablan 2, 3 veces al día con sus padres, bueno, cuando quieren los chavales. Sobre todo al principio, luego ya no. Si contestan o no, efectivamente. Nosotros nos comunicamos todas las semanas con ellos, hay un grupo de mentores súper profesional, tenemos un equipazo de año académico que vamos, o sea, son de lo mejorcito que hay en el ECA Idiomas. Y la verdad que en ese sentido, pues es mucho más fácil tener un seguimiento de los chicos, es mucho más sencillo el hablar con ellos y eso también, bueno, pues a las familias les ha facilitado. Y luego no olvidemos que hay otro punto, otro ítem que nos ha visto crecer el año académico, que yo creo que ha sido la pandemia. Durante un año y pico mucha gente no pudo salir, se ha notado mucho en los 2 últimos veranos, en el 23 y en el 22. En el 24 esperemos que sea una situación similar y en el año escolar pues también se ha notado mucho porque al final también mucha gente fue mucho tiempo en casa, los y ahora chicos quieren salir en casa, perdieron muchas cosas de vivir y ahora bueno pues también con estas edades nos apetece vivir todo y todo influye. Supongo que hay una serie de factores muy amplios que todo va influyendo, ¿no? Y bueno, también son una generación que ellos lo ven muy normal, es decir, yo siempre digo que en 2017, 16, por ahí, me acuerdo cuando la primera vez me vino uno que había preparado un PowerPoint para los padres explicándoles cómo se iba a ir de año escolar. ¡Ostras! Me pareció apasionante.
¡Ostras! Se puso muy de moda en esos años a través de youtubers. Esto los chavales son muy finos. Mucho más que nosotros. Efectivamente. Y lo hizo una chica que se hizo viral en YouTube. O un chico, no lo sé. Bueno, sé que es una chica, por ese momento pues fuimos a ver cómo lo hacía. Y se copió mucho, ¿no? Por los chavales. Ahora, por ejemplo, se ha perdido eso. Los 2 últimos años es una decisión más, de nuevo, más familiar. No va el chaval a convencer, ¿no? Es decir, lo tienen todos claro. Entonces, al final, bueno, dependiendo cómo vayamos evolucionando, dependiendo de las redes sociales a las que triunfen, dependiendo de muchas cosas, hay un convencimiento u otro, pero hoy en día sí, el año escolar está normalizado a nivel de los veranos desde los años 90, por ejemplo, para que nos entendamos que quizás es un momento en el que se normalizó mucho, que los estudiantes comenzaron a viajar a finales de los 90, principios de los 2000, y que, bueno, pues aun con sus altibajos, porque al final son sectores que dependemos muchísimo de la situación sociocultural internacional. Del momento. Es decir, a nosotros nos afecta en el número de internacionales, por ejemplo, que hay, se ha reducido, pues porque, por ejemplo, en Ucrania hay una situación que es horrible y hay estudiantes del este de Europa que vienen mucho menos. Y los rusos, por ejemplo, ya no vienen, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de restricciones que les impiden venir. Asiáticos, chinos, japoneses, coreanos no se les vio casi hasta el verano pasado, ¿no? En Europa, porque tenían unas restricciones. Otra restricción del COVID, eso es. Efectivamente, que otros países en Europa no teníamos. Entonces, al final, hay una situación, pues digamos, geopolítica que realmente influye mucho en este sector y en cómo se desarrollan los programas. Pero bueno, ahí estamos. Nosotros llevamos muchos años luchando. ¿Cuántos años llevas, Víctor? ¿Cuántos años llevas en esto? Porque vamos, se te ve... Mi madre ya hacía cosas de estas. Entonces, yo soy hijo de profesora de inglés. Yo soy ¡Ostras! Eso no lo sabía. Profesora de inglés. Y bueno, pues al final tener esas inquietudes en casa, en la familia ayuda, ¿no? Y luego yo, pues, a mí me gustó lo de monitor desde chaval, desde los 17, 18 años. Entonces, pues, he ido haciendo cositas y bueno, pues hace ya 15 años decidimos montar aquí en León la empresa y en Asturias Ramón la monto pues antes, 2007, y bueno, pues ahí estamos trabajando. Somos empresas jóvenes, relativamente hablando. No tenemos bueno, 15 años no me parece joven, ¿eh? 15 años sí, no me parece joven. De 18, 19 llegamos con los viajes también, entonces al final, pues oye, somos jóvenes, la mayoría de edad acabamos de cumplir. Venga, vale. Pero bueno, sí que es cierto que por ejemplo, con Language Kingdom, el año pasado se cumplió el alumno 100.000 en el extranjero. ¿100.000 alumnos habéis llevado al extranjero? Uh-huh. Ostras, Víctor, impresionante, ¿eh? Y claro, lo has dicho al principio, que creo que eres de las empresas, que sois la empresa más grande que España. En número de estudiantes, sí. Ahora mismo, en el 2023, yo calculo que sí. Bueno, hablábamos otro día y calculamos que sí. Ahí estaremos. Si no es la primera o la segunda. Sí, pero entre el top 1, top 2, ahí estaréis, ¿no? Ostras. Empresas de aquí, es decir, que no hablo de multinacionales que juegan en otras ligas. En otras ligas, sí. Ya está, ¿no? Nosotros es un servicio más personalizado. Al final tienes delegados o trabajadores por toda España. El teletrabajo nos ha venido muy bien también para eso. Es decir, al final hay que saber lo que parece en crisis, hay que convertirlo en oportunidades, y gente que a lo mejor pues ha podido volverse a la ciudad más pequeñita o a la población donde quería vivir, no están en las oficinas de Madrid, o en las oficinas de León, en las oficinas de Asturias, o que es la central que tenemos. Pues bueno, pues al final eso ha permitido que también esa red de delegados también haya ido creciendo en estos últimos 3 años. Y bueno, pues eso, el que la gente te vea. Bueno, mañana estoy viajando en el extranjero, pero en prácticamente el viernes no el siguiente empiezo con una ruta en la que me recorreré prácticamente pues, más de la mitad de las provincias de España durante un mes y viendo familias, sentándome con ellos, hablando, tanto yo como tus compañeros. Y bueno, pues al final lo que se busca es que te vean, que te conozcan. Por supuesto, hay también webinars, que hoy en día están muy de moda, llevamos ya unos años con ellos y funcionan muy bien también, pero bueno, al final hay mucha gente que todavía requiere de ese servicio personalizado y no sé si es por mi edad o por mi educación, yo entiendo que debe ser así. Mi madre decía una cosa que a mí me gustaba mucho, que era nos llevamos lo más importante de la casa.
¿vale? Creo que hablaba de mi hermana y no de mí, pero si no eres lo más importante, eres lo segundo más importante, tampoco pasa nada. Es decir, te llevas lo más importante o lo segundo más importante de la familia, ¿no? Entonces, la responsabilidad que debemos tener al organizar este tipo de programas tiene que ser muy, muy alta. Eso no quiere decir que luego haya un chaval que pues haya que hacer un cambio familiar a lo mejor, o un cambio de habitación en una residencia, o arreglar ciertas situaciones. Claro, porque hay imprevistos y hay acciones exógenas que ocurren y que lo que hay que saber es actuar sobre. Pero para eso tenéis que estar ahí, para eso ese trato personalizado, para eso tener a tu responsable, a tu director académico, a tu director de familias, a tu group leader, me imagino que tendréis. Es que para mí es fundamental. Muchos. De hecho, es una de las características que tenemos nosotros. Yo, por ejemplo, tengo reuniones con 2 centros que van a viajar al extranjero, 2 institutos, un público y un colegio concertado privado de aquí del noroeste. Van a diferentes destinos, pero son grupitos similares. 20, 25 estudiantes en los 2 y al final van a ir con 2 profesores y uno de nuestros monitores. Entonces, al final, esa protección que se le da al menor en el extranjero es... Y aparte son ese monitor tuyo son tus ojos, es tu nexo de unión, es la persona que te va a estar informado de todo y que tú también estés desde aquí dirigiendo, pero también un poco tranquilo, entre comillas, que saber que hay uno de tu tipo ahí. Es que es fundamental. Es fundamental. Sí, hombre, y luego yo ahí, por ejemplo, el pertenecer a una empresa tan ahora también un poco más grande de lo normal en nuestro sector, pues también esto no es solo una persona, ni 2, ni 3. Esto es un equipo muy grande. Yo aquí nombraría, pues en este caso, por ejemplo, el equipo de recursos humanos que hace un trabajo inmenso con todos nosotros a lo largo de 12 meses, cada año, empezando desde unas formaciones súper potentes para todos los monitores. Nosotros hacemos una concentración mínimo de fin de semana para empezar, más una formación específica por destino, más una formación específica por viaje y por grupo, más formaciones aparte, pues a los que van de verano, formaciones, a los que vais a acompañar, a los de año escolar, formaciones. Ahora, es decir, al final invertimos mucho en esa formación porque tenemos un equipo de recursos humanos, la verdad que es una pasada, y eso permite que también la gente que vaya sean profesionales, que es otra de las diferenciaciones. Es decir, yo no quiero que a nadie le parezca injusto porque a mí me dieron la oportunidad con 18, 19 años de ir de monitor cuando no te conocían en una empresa, pero nosotros pues no, eso preferimos hacerlo de otra manera ahora, ¿no? Es decir, preferimos que haya una formación, que la gente que vaya teniendo una experiencia, que a lo mejor si podemos inclusive viajen con otro monitor antes para formarse. Es decir, que cuando lleguen allí, esos estudiantes, esos institutos, esos colegios, esas familias que están aquí porque sean viajes individuales, tengan no la percepción ni la sensación, tengan la seguridad de que sus chavales están en las mejores acompañados. Muy bien, muy bien. Así en general, Víctor, ¿cuáles son los destinos más comunes o que más manejáis? Evidentemente, me imagino me dirás Inglaterra, Irlanda y Escocia, me imagino. Pero aparte de lo común, que eso lo sabemos todos, aparte de eso, ¿dónde viajáis? A ver, curiosamente, en LK Idiomas tenemos más estudiantes en Reino Unido que en Irlanda, que te diría que somos de las pocas empresas. Y mira que en Irlanda tenemos, ¿eh? Sí. Sí, o sea, ¿hay más tipo de ir a Irlanda que a Reino Unido? En España sí. En España te diría que porcentualmente a lo largo de 12 meses hay más estudiantes en Irlanda que en Reino Unido. Sí, pero bueno, quizás por eso nosotros también tiramos un poco más de Reino Unido, ¿no? Porque ya sabiendo que en ciertos momentos hay un número alto de hispanohablantes, reducirlo lo máximo posible siempre es interesante. Luego, por supuesto, en Europa, aparte de los que hemos nombrado, tendríamos el de habla inglesa Malta, que es un destino que gusta a muchos. Sobre todo, yo entiendo dónde estás tú geográficamente, porque voy a ver a mi familia en febrero y me baño en la playa. Y claro, la playita tira mucho. Nosotros donde estamos, entonces es cierto que es más difícil que a lo mejor institutos o colegios de Sevilla, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia. A mí no me atrae nada, yo prefiero ir a ver el verde y la lluvia. No van a Malta, pero aquí en el noroeste, lógicamente que tenemos mucha agua y está lloviendo aquí, ha estado nevando estos días, es decir, bueno, pues claro, si les ofreces a los chavales la semana que viene a 25 grados a Malta, van encantados. Flipan, es normal. Efectivamente. Entonces, es un destino que llama mucha atención. Luego, Francia y Alemania son destinos que van creciendo. Para una tercera lengua sería, ¿no? Para tercera lengua. Español, inglés. Fuera de lo que ya sería luego Estados Unidos, Canadá, inclusive hay gente que puede ir a Australia, Nueva Zelanda, pero la mayoría Estados Unidos y Canadá. Y luego Dubái. Es un destino que llama mucho la atención. No me digas. Es muy buen destino.
claro, digamos que son países, Emiratos Árabes Unidos, que tienen unas capacidades económicas que tienen, y entonces, pues al final dan unos servicios, unas instalaciones que, bueno, pues están muy bien, ¿no? Ostras, pero mandar un grupo entero a Dubái, no me lo podría ni imaginar. Yo personalmente estaba en Dubái, a ver, yo no vi niños por la calle, ni vi muy tal. A lo mejor estuve en la parte turística, quizás. Claro, es decir, por ahí van a pasar, por supuesto, pues al mercado de las especias, por ejemplo, donde el Zoho, que es un sitio espectacular, pero bueno, no te voy a engañar, les llama más la atención ir al Ferrari Land. Claro, hombre, claro, normal. Claro. Y a mí. Está metido en el programa. Entonces, me explico, es un poco más eso, ¿no? Tiene pero en verano no. un programa muy, muy atractivo. Pero en verano no, ¿no? Sí, en verano, un programa de 3 semanas. Todos los transportes son privados con aire acondicionado y todo lo que se visita es con aire acondicionado, o hay muchas actividades ya a última hora del día también. Sí, si son más de calle, porque climatológicamente. Pero eso pasa en Malta también. Inglés también, que se habla mucho allí, por supuesto, pero árabe, entiendo que también árabe, ¿no? Pero sobre todo inglés. La mayor demanda sigue siendo inglés. Van por el objetivo del inglés. Sí, al final, bueno, pues no nos engañemos, es decir, aquí fichan, igual que en la Liga de Arabia Saudí o de Qatar, fichan a los mejores futbolistas, pues también muchas veces se permiten el lujo de fichar a muy buenos docentes y muy buenos monitores de países del mundo anglosajón. Entonces, bueno, pues eso, digamos que compensa el que a lo mejor, evidentemente, el nivel en inglés de Dubái es nativo prácticamente para toda la gente. Totalmente. Pero bueno, es un cierre de círculo, ¿no? Para mucha gente, yo, por ejemplo, los chicos que están matriculados para este año, chicos y chicas, muchos es un cierre de círculo. Han estado con nosotros en Europa, han estado con nosotros en Estados Unidos o en Canadá y quieren otra experiencia totalmente, porque la verdad es que la experiencia es que no tiene nada que ver con cualquier país de Europa. Es impresionante, ya no solo por los edificios, los centros comerciales, eso ya todo el mundo lo conocemos, pero es que la propia cultura de allí, ¿no? Hasta la comida, la forma de todo, es un choque cultural muy grande, ¿eh? Y para los nanos que vayan ahí con 16, 18, 20 años, dices, ostras, que hay otras formas de vivir en España, o sea, que aparte que en España. Bueno, ellos, fíjate, es una cosa curiosa, han cambiado mucho. Ahora, lo de ver cosas no les llama tanto la atención a esta generación. ¿Qué prefieren? ¿Por qué? Porque lo han visto todo en TikTok. Y eso sí es cierto. O sea, es alucinante. O sea, van y antes tú ibas con un grupo en 2019, sin ir más lejos, y llegaban al Big Ben y todos tenían una ilusión enorme, aunque lo hubieran visto, pero se hacían la foto allí, la colgaban, se etiquetaban, tal. Y ahora no. Ahora, bueno, pues hacen un vídeo resumen del viaje donde sale el Big Ben, donde sale tal, pero no se paran a hacer cosas. Es decir, prefieren, yo creo que no son conscientes, pero todavía muchos de ellos, pero yo prefiero que hagan cosas, porque es donde vemos que, sobre todo después del verano 2022, hubo un cambio muy grande con esta generación, que tenemos que empezar a entender y que seguimos trabajando en ello. Ahora en el 2023, yo creo que los programas funcionaron muy bien en general, porque se pusieron más cosas para hacer, ¿no? Entonces, Dubái es un destino no solo donde van a haber cosas, sino también hacer cosas muy diferentes, ¿no? Ese es un poco el objetivo, porque al final, es decir, ver cosas estamos aquí, a mí me está viendo gente de toda España. Totalmente. Y probablemente Latinoamérica, contigo, y yo estoy en León y es cierto que viajo mucho y voy mucho por Madrid, ya tenemos muchas ferias y tal, pero al final no sabes si todo el mundo te puede ver, pero hoy en día todo el mundo te puede ver por aquí. Entonces eso ha facilitado muchísimo también esto, ¿no? Y yo creo que, bueno, lo que debemos es adaptarnos. Y ofrecer una experiencia, ¿no? Ofrecer más una experiencia. Ofrecer más experiencia, sí, porque además el nivel de inglés con el que van es más alto. Eso es indudable también. En las academias el trabajo que se está haciendo es brutal. Es decir, es una cosa el crecimiento de idiomas en nuestra sociedad, de cuando iba la gente de los 80, 90, que llegaban allí y tú le decías a un chaval o te decían a ti, ¿y qué has hecho después de un mes en la familia? Y decías, ¡puf! Me he despedido en inglés. Y todo lo que habías aprendido después de 4 semanas en Reino Unido era decirle goodbye a la señora y thank you y se acabó. Bueno, bien. Entonces, al final, y además con ese goodbye y ese thank you, no habías ni intentado perfeccionar un poco el acento. Y en cambio, bueno, pues ahora son chicos que van a mejorar una serie de sus puntos en las habilidades lingüísticas que tienen y, bueno. Pues, y que ya no tienen miedo a enfrentarse a un idioma diferente en comparación con antes. No, digo el idioma, al idioma. No a la experiencia. Son un poco menos adaptables. Es una generación también menos adaptable. Es decir,
Igual que por un lado se ha visto potenciada una capacidad que es el idioma, hay otra capacidad que se ha reducido, que es la capacidad de adaptación. Pero no es malo, es diferente. Ahí lo que tenemos es que ayudarles y darles más recursos. Nosotros, para que os hagáis una idea, hacemos 2 reuniones con todos los grupos de una semana, 3 o 4 reuniones con todos los grupos de 2 a 12 semanas y múltiples reuniones con todos, cuando digo múltiples, igual hablo porque pasamos de las 10, 12 reuniones antes de ir con un chaval que se va durante un periodo más largo de 3, 6 o 10 meses, ¿no? Entonces, al final, esas formaciones, igual que para nuestros monitores se tienen que hacer para los estudiantes ahora para ayudarles, para que su capacidad de adaptación sea más rápida o porque al menos tengan una serie de recursos que les permitan pues adaptarse mejor al entorno donde vayan a vivir, ya sea una residencia, ya sea un boarding school, ya sea una familia, un campus, donde vamos viajando, ¿no? Es súper interesante lo que dices, porque yo personalmente hago las reuniones con los padres que están interesados en irse con nosotros al extranjero. Yo se lo digo a los papás y, oye, a los chiquitos, digo, chavales, pensar que ya no van a estar las lentejitas de la mamá, ni van a estar los horarios que haces en casa, ¿no? Ahora te tienes que adaptar a una cultura, a una familia, a unas normas de una residencia, a una forma de proceder. Y eso es parte de la experiencia. Jolines, que vais a estar 2, 4, ojalá un año completo, como dices, en un sitio totalmente diferente y tenéis que vivir y meteros, ¿no? Dentro de la propia idiosincrasia o cultura. Y es parte de la experiencia que creo que lo tienen que vivir. Sí, pero bueno, es un proceso. Yo, por ejemplo, cada vez también, si se puede, evidentemente, en las familias, suelo recomendar que, pues que si pueden ir un verano, un par de veranos antes, los críos, antes de un año escolar, van a notar mucha diferencia. O sea, yo ahí sí que lo noto mucho. Es decir, los que han viajado 2, 3, 4 veces, algunos más, porque empezamos a los 8 años con niños en el extranjero, entonces chavales cuando llegan a los 15 llevan 7 veranos por delante. Me explico, es decir, que son verdaderos profesionales de esto. Cuando llegan allí su adaptación es inmediata y a unos niveles de hacer cosas durante esa estancia que los chavales que no tienen esa experiencia previa no disfrutan tanto. No es que no lo disfruten, es decir, es que al final ellos van a vivir una vida maravillosa también, van a tener un año completo maravilloso, pero evidentemente el que va y domina la adaptación y sabe dónde tiene que ir a preguntar el primer día dónde se va a apuntar al equipo de voleibol. Sabe que si le dicen que no, va a apuntarse otra cosa al lado para acabar yendo al equipo de voleibol. Otros chicos que no tienen la experiencia de que han tenido que hacer esa vida fuera antes, pues claro, llegan, me dijeron que no, pues ya está. No sé si me explico, ¿no? Entonces, claro, se explica perfectamente. El cumplimentar tus objetivos personales, muchas veces el hacer este tipo de experiencias previas te facilita muchísimo la vida. Pero es como, a ver, esto es muy sencillo. Tú para conducir un coche haces prácticas. Y cuando te dan el carnet, cuanto más prácticas, tienes una habilitación para conducir. Y 10 años después conducirás mejor. Y 5 y lo mismo para hacer pulseras cuando eres niño y lo mismo para cortar jamón en casa. Todo. A ver, la experiencia es un mundo. La experiencia previa es un valor añadido a cualquier circunstancia que tú vayas a hacer en la vida. Oye, Víctor, y ahora vamos a poner la chaqueta de un gerente de una academia de inglés que tiene el típico problema que más o menos desde septiembre a junio, oye, bien, nos mantenemos con las altas y las bajas, los adultos cada vez más flojetes, cuesta, pero bueno, intensivo, lo compensas, tal. Pero en verano viene, en general, la gran debacle en cuanto a facturación hablo, de las academias de inglés, pues que pasan a lo mejor de tener, pues yo qué sé, voy a poner un número 100, pasan a 30. De 500 alumnos pasan yo qué sé, a 150. O sea, la debacle en cuanto a la facturación es increíble. Claro, yo lo veo, ¿no? En mi día a día en Englody, que en las academias de inglés buscan más medios, recursos, opciones para intentar, paliar esa bajada de facturación y buscar campamentos intensivos, cursos de verano en el extranjero. Vosotros ofrecéis, y aprovecho para que te promociones, por favor, vosotros ofrecéis la posibilidad de ofrecer estos servicios a las academias de inglés para que se vayan con vosotros. A ver, yo aquí lo primero que diría es no lo hagas por tu cuenta. Vale. No lo intentes hacer por tu cuenta porque la legislación, siendo no la más específica del mundo en nuestro sector, la aplicación de la legislación luego es clara. Al final esto es un viaje combinado
hay una serie de agencias, turoperadores, como lo quieras llamar, autorizados, que tienen una serie de seguros, de números maravillosos con letras y números que te acreditan para hacer este tipo de viaje, y que si pasa algo, y pasan cosas, no es normal, pero pueden pasar, sin ir más lejos, hace 3 años se quedó todo el mundo sin viajar porque vino una pandemia. O sea, es que pasan cosas. Al final, el estar con una empresa autorizada, eso te va a facilitar la vida muchísimo, como academia y como familia. Es decir, yo ayer estaba con unas familias, no era el caso de ayer, porque es más cercano, y me comentaban, claro, es que fueron de este colegio, lo preparó el profesor, ha sido un desastre, Víctor, tal, y es que nosotros nos dicen que vayamos, y yo digo, mira, vosotros hacéis lo que queráis. El niño lleva, bueno, el niño que es más alto que yo, y 16 tacos y más pelo en el pecho que yo. Es un chaval maravilloso, y digo, lleva 4 años viajando con nosotros. Empezó en 2019, 2020 no pudo, 21, 22 y 23. Digo, este año puede seguir viajando conmigo porque puede tener, de hecho, 18, 19, 20, 21 años para algunos programas y sigue viniendo en grupo. No, si yo tengo claro, pero ¿y cómo convenzo yo a las madres de sus amigos? No tienes que convencerlos, allá ellos. Por supuesto. Digo, es decir, también la gente tiene que ser un poco consciente. Esto es como lo que te enseña cómo es la página web esta de China, lo que compras en eBay, no, ¿cómo es esta de...? No quiero hacerle... Bueno, una de esas. Dice, lo que ves en la foto es lo que te llega a casa. Ah, bueno, lo que llega a casa, totalmente. Pues eso. Esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final aquí hay que hacerlo con eso. Entonces, nosotros en España colaboramos, y en Italia, que tuvimos la suerte como LK Italy abrir el pasado 2022 en septiembre, tenemos academias, profesores que deciden colaborar con nosotros y sin ningún problema, con un acuerdo económico justo para todas las partes, ayudarles a que sus estudiantes desarrollen esa actividad en el extranjero, por supuesto, sin ningún coste extra para esos estudiantes. Esto también quiero dejarlo claro. Es decir, no les supone un coste extra viajar con un agente nuestro en vez de viajar con nosotros directamente. Eso sería totalmente injusto. Entonces, respetamos totalmente a la gente. Sí, visitamos a nuestros agentes, hacemos las reuniones con las familias y les facilitamos todo. Hay centros de estudios que en este caso deciden hacer un viaje único, ¿no? Es decir, ofertar un destino de los que nosotros tenemos. Viaje fin de curso, sí. Sí, más o menos un viaje fin de curso, un viaje inicio de curso, pero sobre todo llegando a esa época estival o Semana Santa, en esos periodos vacacionales, esa academia pues decide hacer un viaje, además de si quieren llevar, por supuesto, sus propios monitores, van a ir acompañados de monitores especialistas de Language Kingdom, y hay otros centros que, por el contrario, prefieren ofrecer varios destinos, uno en Estados Unidos y otro en Canadá, un par de ellos en Europa y Dubái porque me llama la atención. Y hay un tercer modelo que digamos que hay centros educativos que ante la gran demanda de estudiantes que ellos tienen a lo largo del año y la disparidad, digamos, de tipos de familia, ofertan el catálogo completo. Es decir, les es más cómodo ofrecer y, oye, ¿quieres un viaje? Tú ven conmigo, que yo te lo hago, que estos chicos son los que lo hacemos con ellos y sin ningún problema y se les puede hacer. Entonces, ¿tenéis muchos aeropuertos de salida? Perdóname, ¿tenéis muchos aeropuertos? Todo centralizado en Madrid, ¿no? Prácticamente entre Madrid y Barcelona el 95% de los vuelos. Yo aquí no quiero parecer injusto. No. Yo tuve una experiencia hace muchos años de un aeropuerto no tan grande, o digamos, no tan grande, no lo voy a utilizar así, porque yo soy muy feliz viviendo en mi ciudad, que es mucho más pequeña, pero en un aeropuerto con no tantas frecuencias. ¿Vale? Y de hecho nosotros en León tenemos, aquí a una hora, tenemos aeropuertos con frecuencias, a Reino Unido, a Irlanda, a otros países, pero al final, si tú vas a Barcelona o vas a Madrid y hay un problema, que hay huelgas, como ha habido estas semanas pasadas, hay cancelaciones de vuelos, porque estalló un volcán en 2009, casi me olvidará, hay 1000 cosas que puede haber un problema. Tú, si estás en un aeropuerto con muchas frecuencias, esos chavales en un máximo de 24 horas... Están reubicados y viajando. Están en el destino. Están reubicados todos. Es decir, tendremos que poner nosotros más monitores, tendremos que hacer un esfuerzo enorme como compañía, pero para eso estamos, para que esos chavales vuelen y lleguen a su destino. Si tú estás en un aeropuerto que no tiene ese número de frecuencias y hay un problema, los chavales no vuelan en 4 o 5 días. Y hay que entender que la escuela de destino... Esa no espera.
Eso no espera. Ni espera ni devuelve un duro. Por No, es inviable para cualquier persona acceder a una reclamación, porque además legalmente no se podría, por cómo están hechos los contratos. Y antes, por otro lado, también en muchos de nuestros vuelos, en año escolar y en verano, la gran mayoría son vuelos con Iberia, con Air Canada, con American Airlines. Es decir, al final también son compañías que, por desgracia, no vuelan desde otros aeropuertos muchas veces que no son Madrid o Barcelona, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues lógicamente eso también impide el tener esa flexibilidad. Pero yo siempre, a todo el mundo así que me lo dice un poco, es que no me hacéis esto, yo siempre digo, miradlo desde el lado positivo. Los que vivimos en el noroeste de España no tenemos todas esas posibilidades y siempre hemos tenido que ir a Málaga. No te lo planteas, claro. Porque y mucho más tiempo en autobús o mucho más tiempo en transporte que lo que sería desde el Levante, que está mucho más cerca de Barcelona o de Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sé que a veces puede incomodar, pero también te lo garantizas de esa manera, ¿no? Y luego, nosotros la mayoría de los vuelos son en fin de semana, lo cual también facilita las cosas a las familias. Evidentemente hay gente que trabaja los fines de semana, yo el primero, es decir, yo soy autónomo, es decir, que yo entiendo que hay mucha gente que también tiene que trabajar el fin de semana, pero la gran generalidad de nuestro país, nos guste o no, el fin de semana es cuando alterna, con lo cual quiere decir que no trabajan. Entonces, pues por eso que al final también facilitamos esas fechas para que las familias puedan ir en verano, ¿no? Y luego si, por ejemplo, es un viaje con un instituto o un colegio, ahí sí que se va al aeropuerto más cercano, pero porque ahí es un grupo cerrado, que va así, es como si una academia... la contrata de otro. Ella solo un destino, ¿no? Es decir, yo voy a hacer un destino desde Alicante, pues no hay ningún problema. Desde Alicante cogemos los vuelos, porque todos esos niños de ese grupo van a ser de Alicante, ¿no? Entonces, por eso. Que en ese sentido somos flexibles, somos muy flexibles, pero entendiendo que si son individuales, sí que la naturalidad o la seguridad es salir desde un aeropuerto más, ¿no? Totalmente. Y todo con más frecuencias. Voy a quitar la palabra grande, con más frecuencias. Muy bien, muy bien. Entonces, Víctor, sí que puede ser una muy buena alternativa para las academias de inglés para que puedan monetizar en verano esa gran preocupación. Es decir, oye, abre la mente y no te quedes solamente haciendo el campamento este de verano en tus instalaciones, que los nanos quieren salir y disfrutar y que quieren hacer otras cosas. Plantéate mandarlos al extranjero. O montar, como has dicho antes, ¿no? También montáis campamentos, has dicho antes, ¿no? Sí, inclusive también tenemos para niños más pequeños, a veces que las familias o los propios organizadores no se ven todavía a lo mejor con esos niños saliendo fuera. Muchos de ellos, pues tanto en el sur de España como en el norte de España, hay campamentos que hacemos de verano, en los que van una semanita, 5 días, 7 días, 10 días, 15 días, como mucho, en los que, bueno, pues tienen una experiencia maravillosa con nuestros monitores especialistas y nuestros profesores nativos, haciendo una inmersión lingüística muy completa en grupos bastante reducidos, que también nos gusta que estén muy protegidos los chavales y siempre pues buscando las instalaciones de mejor nivel que haya, ¿no? Y bueno, pues en una época del año, la estival, que aún en el norte, aunque nos llueva más aquí en verano, también hasta se agradece. Hombre, da gustito ir al norte en verano. Da gustito. Efectivamente, entonces por eso que en ese sentido hay posibilidades muy bonitas para esos campamentos que hacemos. Hay Mario y Laura que llevan los campamentos como nadie, pues serían las personas maravillosas para que ellos conocieran y les ayudaran. Y todos los de las academias, por supuesto que contacten con Vanessa o incluso conmigo, no hay ningún problema. Vanessa, tú además la conoces personalmente, que te va Totalmente. a y es un amor de la directora de ventas del EK, es una crack, es un amor. Y además, como digo yo, Vanessa es de esas personas que ama lo que hace, porque si no sale bien algo para los niños se enfada. Y eso lo vive ella. Me encanta porque de verdad ella no se enfada porque un producto no salga bien, no se enfada porque una escuela cometa errores, se enfada porque los niños no están teniendo la experiencia que deberían tener, ¿no? Y eso tiene un valor humano incalculable. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos con toda la gente que formamos parte del ECA y todo gracias, por supuesto, a Ramón y a Silvia, que están ahí, que son, vamos, papá y mamá, bueno, que son muy jóvenes, pero joder, son dos cerebros maravillosos y dos personas increíbles. Y quizás esa es la diferencia nuestra. Es decir, al final, yo me siento muy, muy orgulloso y me siento un privilegiado de formar parte de Language Kingdom porque, y de Llevas León, por supuesto, aquí con Silvia también en León, con Ana, con todo el equipo, porque al final, tienes un equipazo en la academia. El equipo humano tienes un equipazo. Es lo que quizás más nos ha costado, más años a veces también, pero el equipo humano es la preocupación que tienen todos sobre los estudiantes es altísima y eso no se paga con dinero. Es decir, eso vale millones.
Pues, Claro, Víctor, es un pues, domingo, yo siempre digo, un domingo a las 12 de la noche, yo he vivido más de una emergencia y estábamos 12, 15 personas ayudando a solucionar. Y eso no es porque nosotros No, es que ya está, es que no hay más. ganemos un pastón, no, es porque de verdad hay una pasión por el trabajo y por este tipo de inversiones lingüísticas, ya sea en la academia, ya sea en los viajes al extranjero, que la tenemos así. Total. Pues Víctor, pues estoy encantadísimo. Te doy las gracias por este pedazo de testimonio, por tu experiencia. Me voy a quedar con dos cosas. Una, la importancia que has dicho de la importancia del equipo y de vivir lo que trabajas, que es sentirlo, la preocupación, pero ya no por el trabajo, por lo que ganes, sino porque lo vives, porque lo sientes, porque lo crees. Y eso yo creo que se transmiten a los chiquitos, a las familias, esa confianza. Me quedo con eso. Me quedo con la importancia de tener un grandísimo equipo. Creo que es fundamental y todos los que nos estén escuchando creo que lo vivimos en nuestros días, en nuestro día a día y fundamental. Y luego también vuelvo a los gerentes de las academias de inglés que abran sus mentes, que se puedan poner en contacto a empresas como la tuya para poder dar servicio a sus alumnos en verano y, evidentemente, facturar, y no, porque entiendo que habrá unas comisiones y habrá un sistema para que ellos también, evidentemente... Para que sea una retribución justa para todas las partes, lo has dicho antes. O sea, y por lo tanto me quedo con esas tres cositas, Víctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Ha sido un verdadero placer para mí tenerte aquí y a seguir creciendo y esos números que tengas que sigan muchos años subiendo. Muchísimas gracias a vosotros y de verdad por la oportunidad. Y nada, que sigáis así porque yo también sé personalmente que estáis haciendo un trabajo muy importante, estáis haciendo cosas muy innovadoras en los idiomas y es de agradecer que haya gente joven como tú y como yo. Yo soy más joven que tú. Bueno, pero más o menos. Jóvenes como nosotros, innovando y creando ilusión y haciendo cosas nuevas que son muy importantes. Ya ves. Muchas gracias, Víctor. Mucha suerte. Venga, hasta luego. un abrazo a todos. Bye, bye. Chao.